Lo primero que vamos a hacer es ver un vídeo de la doctora, que es una semblanza de la misma. Entonces, pues si nos hacen el favor de poner el vídeo, por favor. Ana Millán Jiménez. La doctora Ana Millán Jiménez es una destacada figura en el ámbito académico y social. Posee el título de licenciada y doctora en filosofía, y actualmente ejerce como profesora titular de sociología en la Universidad de Murcia. En su rol como coordinadora del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia, ha sido galardonada con el prestigioso Premio Reina Sofía en la categoría de labor social, un reconocimiento sin precedentes para una universidad española. Su trayectoria investigadora es extensa, con participación en 17 proyectos y colaboraciones en equipos de investigación de renombre internacional, incluyendo instituciones en Glasgow, Chicago y California. Es miembro activo del Centro de Estudios Murciano de la Opinión Pública de la Universidad de Murcia, contribuyendo a la elaboración de barómetros, atlas electorales e informes semestrales sobre la región de Murcia desde 2011. Además, forma parte del proyecto Red Europea de Universidades Inclusivas, liderado por la Fundación 11, que involucra a 8 instituciones de 6 países europeos. La doctora Millán Jiménez ha desempeñado roles de liderazgo y gestión, incluyendo los cargos de secretaria y directora del Departamento de Sociología y Política Social, así como directora general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad en la Consejería de Educación y Universidades de la región de Murcia. Actualmente, dirige la Cátedra de Gestión de la Diversidad de la Universidad de Murcia, una iniciativa enfocada en la promoción de la investigación, la formación, la sensibilización y la difusión de herramientas para el tratamiento de la diversidad en todos sus ámbitos. Ha liderado proyectos de investigación relevantes, incluyendo un estudio sobre la violencia contra mujeres con discapacidad en la región de Murcia, y actualmente dirige una investigación sobre la percepción y actitudes hacia la diversidad en la población juvenil de la región de Murcia, 16 a 18 años. La doctora Millán Jiménez es autora de 85 publicaciones y ha presentado 47 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Sus investigaciones se centran en temas de inclusión y diversidad, con publicaciones recientes que abordan temas como la salud y los determinantes socioeconómicos del abuso en mujeres con discapacidad, la polarización social, la vivienda para colectivos vulnerables, la polarización política y emocional, y los recursos de apoyo para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia. Una conferencia sin duda importante en nuestros días. La doctora Millán plantea en su conferencia redes, estás in o estás out, o sea, estás dentro o estás fuera, dos dilemas sociológicos de nuestros días, el de las configuraciones identitarias que se dan a través de las redes sociales y el de los vínculos sociales y poder que se dan también a través de ellas. Parte en su planteamiento de la denominada sociedad del conocimiento, que es motivo de exclusión y discriminación social al requerir de alfabetización digital y los medios técnicos necesarios para utilizarla. Ambos aspectos no siempre al alcance de la población en general, quienes son excluidos de los beneficios que proporcionan y aumentan su rezago social, generando identidades que están fuera de la sociedad o están out, enfrente a los incluidos en las redes digitales que están in. Al hilo de esto surge una reflexión importante de que sin duda la conferencista nos dará cuenta. Estar dentro o fuera de las redes implica reflexionar sobre la inclusión, la visibilidad y las formas de poder en la sociedad contemporánea. Las repercusiones de estar dentro o fuera de las redes digitales son de diversos tipos y consecuencias. En este sentido, no solo afectan a los individuos que se ven afectados en su identidad, que debe ser apropiada para la inclusión social y, por tanto, tener el conocimiento y la educación apropiadas para trabajar y convivir en sociedades que han convertido a las redes sociales digitales en un peaje de debido cumplimiento. La conferencista es muy clara al respecto. Nos dice:
La brecha digital se transforma en brecha social, de manera que la tecnología resulta ser un elemento de exclusión y no de inclusión social. Hasta aquí estas breves palabras introductorias que espero sirvan para incentivar el interés en escuchar a la doctora Millán por parte de nuestro amable público, a la que invitamos a subir en este momento y a que nos dicte su conferencia magistral. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenos días a todos, autoridades, excelencias, representantes de los distintos administraciones públicas, estudiantes universitarios. Realmente no puedo comenzar de otra manera más que agradeciendo y sintiendo, comunicando mi sentimiento de estar abrumada por este tratamiento tan especial y tan maravilloso que nos están dando en su ciudad y en sus instituciones. Mi agradecimiento muy especial al Colegio Libre Hidalgo, a sus grandes personas que nos han recogido de aeropuerto, nos han traído y nos han tenido aquí con tanto cariño, tanta amabilidad, a mi compañera de la Universidad de Murcia y a mí. Al doctor Culebro, que le agradecemos enormemente desde la Universidad de la UAM que nos haya permitido estar aquí. A todos los organizadores de este congreso, que yo creo que es algo fundamental y indispensable en los tiempos que corren en la actualidad. No quiero olvidarme de aquellas personas que nos están siguiendo al otro lado del océano, en especial a nuestros colegas de la Universidad de Murcia, y muy en particular me van a permitir ustedes que cite a mi compañero y gran amigo, Juan José García Escribano, que gracias a él yo estoy aquí, tomando un café un día, me dice, ¿quieres ir? Y digo, ¿cómo no? Claro que quiero ir y gracias a él estoy aquí. Encantada, agradecida y, como digo, casi abrumada. Espero que lo que vamos a ver aquí sea de su interés y podamos compartir el conocimiento y, bueno, la investigación que llevamos viendo a lo largo de un tiempo en la Universidad de Murcia y aquí. Así que mi agradecimiento, por supuesto, a todos ellos. Y, bueno, si me permiten, vamos a comenzar con esta conferencia que espero, como digo, que sea de su interés. Como ven, el título ya nos debe ser sugerente, al menos decir, estamos dentro o fuera de las redes. A ver, esto no avanza. ¿Sí? Bueno, las cosas del directo, ¿no?, que se dice normalmente. No pasa nada. Vamos a ver si conseguimos en un segundo que vayamos adelante. Bien, ahora sí. No pasa nada ya. ¿Sí? No pasa nada. Bien, como bien digo en esa primera transparencia diapositiva, tenemos una visión en esta conferencia, no es técnica, es sociológica. Yo, efectivamente, mi primera licenciatura es de filosofía, pero mi ejercicio universitario es como profesora de sociología del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Por lo tanto, ahora mismo, pues aunque nunca olvido mis raíces filosóficas, mi dedicación de investigación y docencia está dentro de la sociología. Y, por tanto, en ocasión, anteriormente a mi palabra, son espacios que configuran no solamente contactos técnicos, no estamos hablando únicamente de redes y de configuraciones tecnológicas, sino que configuran identidades, configuran vínculos, configuran relaciones sociales y, ¿por qué no?, también poder. El poder de las redes en la actualidad yo creo que es algo indiscutible socialmente, ¿verdad? A ver, sí. Las ideas de partida
son, en principio, que la comunicación social general, es decir, la informática, la telemática, se ha convertido en motores de impulso directamente de la sociedad del conocimiento en la que vivimos ahora. Vivimos en la sociedad del conocimiento, no ya de la información. La información es una parte superada, porque la información está prácticamente al acceso de gran parte de la población, de la ciudadanía. No tenemos más que meternos en las redes, en Google, el chat GPT, la inteligencia artificial, y ahí está la información para quien sepa buscarla. Por lo tanto, la clave ahora mismo está en la gestión de esa información. Cómo las capacidades, las competencias para gestionar, buscar y saber mover esa información que está ahí, ¿no?, en ese momento. Por lo tanto, ese es el motor de impulso claro hacia esa dirección. Sí. No, aquí bien. También podemos ver ese punto de partida, como he dicho, yo creo que es algo que ya no nos descubre nada. Es decir, la realidad de que los motores de impulso de la sociedad del conocimiento son esos, es poco añadir, poco a lo que algo ya de una manera científica o simplemente intuitiva ya conocemos, ¿no? Pero la parte importante es la exclusión o inclusión que pueden gestionar, es decir, que pueden llevar a cabo ese motivo de inclusión social. Si hablamos de alfabetización, escritora, es decir, la falta de los analfabetos clásicos, tradicional, que existía anteriormente a la digitalización, era algo que no excluía tanto en la sociedad clásica, en la sociedad tradicional, como la falta de alfabetización digital. Es decir, la exclusión que produce el no control de las redes, sobre todo una alfabetización múltiple, es decir, ya no se nos exige una básica, sino que tenemos multitud de plataformas, multitud de redes con algoritmos, con códigos distintos que nos exigen conocimientos diferentes y competencias diferentes. Ya tenemos que ser a un nivel más experto para no perdernos, si queremos, ninguna de esas redes, ninguno de esos conocimientos, ninguna de esas vías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, partimos de una alfabetización múltiple que nos incluye socialmente o la carencia de la misma que nos excluye socialmente. Y, por otra parte, la idea de que las redes sociales forman un entorno estructural. Las redes sociales y digitales, digitales y sociales. Ya no son algo coyuntural a nuestra sociedad, a la sociedad global. Ya no son algo coyuntural, sino que son algo estructural, algo que condiciona la estructura, la esencia de nuestras sociedades actuales. ¿De acuerdo? Por eso, reflexionar sobre este tema que yo traigo hoy aquí significa, desde mi punto de vista, y espero, luego creo que se abre un diálogo con ustedes y podemos comentar todo lo que deseen, implica reflexionar sobre la inclusión, sobre la exclusión y sobre la visibilidad de las diferentes formas de poder y de conformar esa sociedad contemporánea. ¿De acuerdo? Instalados en ese punto de vista, de esa importancia estructural de la sociedad, del mundo global, insisto, de todas las sociedades, vamos a avanzar otro paso. Vamos a qué pasa cuando eso no es uniforme, porque no es igual, es desigual. Las competencias a las que yo me he referido antes, las posibilidades, son desiguales, no son equitativas, no es homogénea a todas las sociedades globales, ¿vale? Entonces, tenemos lo que se denomina la brecha digital. Hay muchas brechas sociales, pero en concreto vamos a hablar de cómo esa brecha digital condiciona esas otras brechas. Ahí tenemos una definición de Cabrero, del 2004, que nos dice exactamente, y yo creo que de una manera muy clara, lo que es una brecha digital.
Es decir, me permiten que la lea para que vayamos reflexionando conjuntamente entre todos. Es la diferenciación producida entre aquellas personas institucionales, sociedades o países que puedan acceder a la red y aquellas que no pueden hacerlo, por distintos motivos que ahora veremos, y lo que eso genera. Es decir, la desigualdad posible que existe para acceder, por lo tanto, a la información, al conocimiento y a la educación por las nuevas tecnologías. Todo eso es el mundo de relaciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas. Es decir, implica todo. La ausencia de acceso a la red y las diversas herramientas que existen en ella y las consecuencias que eso puede llegar a tener. Esas consecuencias nos llevan a un pasito más, y es la brecha social que eso genera. Esa falta de acceso a esas herramientas, a esas estructuras, a esa comunicación, a esa información, a esa educación, a esos contactos económicos, a esas redes universales, a esas sociedades globales de las que nos hablaba Saskia Sassen, eso lleva a una brecha social, se transforma en una brecha social. Y es ahí donde yo quiero centrar sobre todo el interés de esta ponencia, de esta conferencia, como elemento de exclusión y no de inclusión social, porque la inclusión social es evidente por las distintas herramientas que circulan. El que podamos estar aquí y nos estén oyendo en Murcia y en otros muchos lugares es un síntoma claro, eso resulta absolutamente evidente, ¿no? Bien, pero vayamos a la brecha social y digital, y las dos perspectivas que pueden y que justifican esa brecha y las soluciones que aportan. Tenemos dos versiones, dos tendencias que investigan este tema. Por un lado, tenemos lo que se llama la versión blanda de este tema, de esta problemática, y la versión más dura del análisis de esta reflexión. ¿Qué dice la blanda? Simplemente que es una cuestión de infraestructuras. Es decir, que si llega la fibra, que si lleva el 5G, cuanto más llegue, más lejos, más inclusión hay. No hay más. Por lo tanto, la solución, ¿cuál es? Invertir en infraestructuras, llevar ese cable, esa fibra, a donde no esté. Y de esa manera se conseguirá la inclusión social. Es algo puramente de estrategia tecnológica, de una gestión tecnológica, de implantación de esas redes. Pero hay otra versión, que digamos que es la versión más dura de este tema, que es que esa exclusión social es causa y consecuencia, ambas, causa y consecuencia de una desigualdad social, que una vez más se refleja en esa brecha. Como he dicho antes, hay muchas brechas en la sociedad. Bueno, pues esta es una de ellas y ahora mismo está marcando un punto de incisión fundamental en todas las sociedades y no solamente entre las sociedades, entre los países, sino dentro de la misma sociedad, en los distintos colectivos, como ahora veremos, brechas de edad, brechas de género, es decir, intensifica las diferencias de los distintos colectivos sociales. ¿Cuál sería la solución? Si el centro del problema está en la desigualdad social, digamos que hay que ir hacia una corrección del propio sistema, que es la causa de esto definitivamente. ¿De acuerdo? Bien, veamos qué significa en este contexto, en esta situación que yo he planteado ahora mismo, veamos qué significa estar in. Y me van a permitir que coja tres versiones de tres autores diferentes que analizan este problema de las brechas sociales que produce la brecha digital. Por un lado, Zygmunt Bauman, por otro lado, Pierre Bourdieu y por otro lado, Manuel Castel. En español, Manuel Castel. Bien. ¿Qué significa estar in? De manera general.
de manera colectiva? Pues publicar, interactuar, seguir tendencias, estar dentro, ser visible en las redes, tener una identidad en las redes. No es necesario ser una influencer, sino simplemente participar en Twitter, en X, en Facebook, en todas las redes, en las plataformas distintas, ¿no? Eso de manera colectiva. Veamos las versiones de estos tres autores en ese análisis. Zygmunt Bauman, conocido por su trilogía de La sociedad líquida, El hombre líquido, esa liquidez de la realidad de las sociedades contemporáneas que se huye de lo sólido, se huye, es el hombre volátil, el hombre débil, el individuo que se adapta a las circunstancias. ¿Cuál es el gran triunfador, dice Bauman, de las sociedades actuales? Esa persona que es capaz de adaptarse a todo, que es capaz de cambiar permanentemente, de tener una identidad cambiante, no sólida, sino líquida, como él mismo dice. Y eso es perfecto para las redes sociales, donde la transformación, la rapidez en la respuesta, la rapidez en la identidad, en los cambios, en las presencias, es vertiginosa. Si algo nos llega por WhatsApp, lo inmediato es la respuesta. Si tardamos más de no sé cuánto, ya nos están diciendo, ¿qué pasa que no me contestas? Es la velocidad de esa sociedad líquida que está. Por lo tanto, esto es perfecto para esa sociedad líquida. Lo que sucede es que Bauman nos dice que no es una buena sociedad. Y ahora lo veremos eso en lo que significa estar out. Esa sociedad líquida genera síntomas de ansiedad, de vértigo, porque no sabemos qué nos viene a continuación. Continuamente estamos cambiando de móvil, de redes, esa ansiedad. Nunca hemos tenido tantos medios a nuestro alcance y tanta ansiedad ante esos cambios tan rápidos. Bourdieu, que nos habla del capital social, económico, esto desde luego es una nueva forma de capital social. Es una nueva forma de capital social en el sentido de que significa poder. Significa poder y poder simbólico, poder personal de estar ahí, de estar y de controlar, de influir, de capacidad. Por lo tanto, es una nueva forma de obtener ese capital social, ese capital político que tenemos. Y por otra parte, y por último, Manuel Castells, que en realidad nos habla de esa sociedad en redes. ¿Qué significa esto? Pues poder participar en esos flujos, en esos accesos, estar presente, ¿no? Él nos decía en ese libro que publica que las revoluciones se retuitearon, ¿no? Esa revolución, la primavera árabe de la que él habla, en realidad se retuiteó, se convocó la primera revolución a través de una estudiante universitaria en una plaza, mandando mensajes, y convocó la primera manifestación en Egipto. Por lo tanto, se retuitearon el poder de las redes de convocar movimientos sociales, acciones sociales. Bien. Vamos a la otra cara de la moneda, estar out. Estar out significa una resistencia a la sociedad actual, una resistencia para proteger tu privacidad, para proteger tu identidad y escapar de esa hiperconexión que abruma, que atosiga o que de alguna manera lo que esto significa, si me permiten la expresión, es como un gesto contracultural. Es decir, me opongo, me resisto a esa sociedad, a esa digitalización, a ese movimiento social tan rápido, tan vertiginoso. Me resisto a ello y quiero mantener mi identidad, mi privacidad. No quiero ser público en todos los niveles de mi vida. Claro, eso tiene un coste, la exclusión, la marginalidad. Si yo no estoy, no existo. Si no publico, no existo. Si no cuento lo que sucede, no está pasando. Es la invisibilidad. O apuesto por la visibilidad o apuesto por la invisibilidad. Y estar out significa ser invisible, estar excluido, ser marginal. Bien, es una opción, pero ese es el coste de esa opción. Bauman nos dice, bien, es una estabilidad identitaria, una estabilidad emocional a costa de esa invisibilidad. ¿Es un precio, un coste? ¿Hay gente, colectivos, sociedades que están dispuestas a tenerlo? Bien, no pasa nada. Castells, bien, es una marginalidad, de nuevo es una opción, es una exclusión.
paradoja de esa doble situación desde el punto de vista. No es una elección binaria absoluta, sino que es un continuo, en el sentido siguiente. Yo puedo decidir estar en unas redes y no estar en otras. Puedo participar en unos procesos y no en otros. Puedo seleccionar mi nivel de visibilidad social, mi nivel de publicitar mi vida. Puedo estar en esa situación híbrida a la par donde estoy en ambas cosas. Esas estrategias híbridas que significa una selección, la capacidad de seleccionar dónde quiero estar y dónde no quiero estar. Si quiero publicitar mi vida laboral, pero no mi vida personal, o viceversa. ¿De acuerdo? Puedo estar pero sé que es una exposición constante y corro con ese riesgo, corro con ese costo. Out, tengo autonomía, como decía, pero corro riesgo de exclusión, no ser conocido, no tener presencia. Es la paradoja de las dos. Consecuencias de esa paradoja, de cómo resuelvo esa paradoja. Pues tengo una consecuencia claramente. Hay una brecha digital territorial que vamos a ver ahora, ¿no? Es decir, el territorio, la brecha digital territorial que vamos a ver ahora en gráficos y en datos. Ya saben ustedes que los sociólogos, a pesar de toda la teoría, nos gusta mucho finalmente acabar con datos y gráficos. Pues hay una brecha digital entre el mundo rural y el mundo urbano. Y eso se sabe. El mundo rural tiene en muchas ocasiones grandes dificultades de conexión y eso les excluye. Oh, perdón, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me está dando? A ver si llegamos al punto en que estábamos. Bien, aquí tenemos esa brecha digital, pero también tenemos que la consecuencia de esa paradoja es la ampliación de desigualdades sociales, como decía anteriormente. El analfabetismo digital y ese significa claramente una brecha mucho más grande dentro de la sociedad, porque además llega y supone una barrera enorme para el acceso al mundo laboral. Si tengo una barrera al acceso al mundo laboral, tengo una barrera a la economía, a la independencia, a la autonomía, todo lo que significa no tener un trabajo, no tener un acceso a un trabajo digno o de consecuencias positivas. Por tanto, estar in o estar out es lo que yo planteo, es un posicionamiento social, es una decisión social. Y que tiene unas implicaciones que a veces no está en nuestras manos. Es decir, si yo estoy en un ámbito rural donde no llegan las redes, donde no llega la fibra, evidentemente no es mi decisión, es que estoy ahí. Claro, eso puede tener consecuencias, es decir, el abandono de esos territorios. En España estamos hablando últimamente mucho, lo comentábamos otro día con el doctor Sarkis, de la España vaciada. Hay muchas zonas de España rurales, pueblos enteros que se están quedando absolutamente vacíos. La España vaciada que está siendo un problema muy importante en nuestro país. Esa solución a esa paradoja expresa, por un lado, integración o resistencia a la sociedad red. Y la idea de que la mayoría de nosotros lo que hacemos es negociar un posicionamiento intermedio. Ni estamos absolutamente in, ni estamos absolutamente out. ¿Quién puede tomar esa decisión? ¿Quiénes pueden tomar esa decisión? Porque, como digo e insisto, a riesgo de ser un poco pesada en esto, no siempre la decisión está en nuestra mano, sino está en las propias estructuras, administraciones públicas, gobiernos, gestiones que nos llevan a una situación determinada. Y el dilema es simplemente resolver cómo queremos habitar lo digital. Cómo podemos y queremos, si está en nuestra mano de elección, habitar lo digital. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a ver algunos datos, algunos gráficos y datos de España, en concreto, investigaciones españolas que nos hablan de la posición de dónde está. Luego me he tenido el atrevimiento de traer algunos
pequeños datos, un par de gráficos únicamente de su país, pero fundamentalmente me voy a centrar en España. Bien, la fuente de todos mis datos que voy a exponer aquí es el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedades en el informe de 2025 este año que ha publicado recientemente sobre el año 2024, es decir, es lo más reciente que tiene ese observatorio. Bien, ahí no sé si alcanzan bien a ver los datos, los números, pero bueno, los gráficos se ven claramente. En el gráfico de mi derecha está la población urbana. Mismo, es decir, es un continuo, es una cosa generalizada. Existe esa brecha y yo pienso sinceramente que hay que solucionarla por una sencillísima razón. El envejecimiento de la población, al menos de nuevo en nuestro país, tenemos un problema de natalidad muy serio. Somos uno de los países de Europa más viejos, que más ha envejecido en los últimos años, y nuestra población ha crecido enormemente en la edad mayores de 65 años. Si ahí cortamos todo el acceso a ese mundo digital, que es el que se impone, dejamos a un enorme sector de la población fuera de las conexiones sociales. Pienso que es un gran problema que indudablemente habrá que solucionar pues, a base de formación, impulsos y demás. Bien, el uso de dispositivos digitales, vamos ya no a los ordenadores, a los smartphones, de nuevo. Es decir, es insistir siempre en esa idea de algo que ya está. Hay un aspecto que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué no lo usan? Porque a veces podrían usarlo. Pues por miedo. No es falta de competencias, es miedo a la seguridad digital. No confían en que al meter sus datos de un banco o demás se queden con ellos. Es la no seguridad de esas líneas. No estoy segura, no quiero que me controlen, no quiero que se sepa. Es un miedo a la red por falta de desconocimiento, por falta de información o porque realmente es real ese miedo. Es decir, todos hemos experimentado que si metemos una búsqueda en Google, pues dentro a los 5 segundos los algoritmos nos están mandando cantidad de información sobre eso. Es decir, efectivamente existe un control, ¿no?, de esto y por miedo muchas veces, es decir, la percepción de la seguridad digital cae según la edad. No confían en ello. Es decir, a veces no es solo que no sepan, sino que no quieren aprender porque no quieren ese trato y que su vida se gestione así. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente brecha, que es la de género. Yo la veo también muy importante porque siempre hemos hablado de desigualdades sociales de género. En muchas sociedades siguen existiendo, pero cada vez más de una manera oculta, subliminal, ¿no? No son tan evidentes. Y quizás aquí tengamos un claro ejemplo de esa desigualdad que se sigue manteniendo de género o no. Vamos a verlo según los gráficos de esto. Bien, tenemos el porcentaje de mujeres en España que están en carreras. Me he ido a la universidad, me he ido a mi territorio y digo, a ver, ¿cuántas mujeres están estudiando carreras STEM? Las carreras STEM, ¿sabes qué son las carreras científicas, no? Es un término que viene del inglés, science, son carreras científicas, tecnológicas, arquitecturas técnicas, informáticas, es decir, ¿cuántas mujeres están estudiando, se están preparando en este mundo? Vean ustedes el porcentaje mínimo de mujeres frente al resto de los otros géneros. Es decir, aquí sigue habiendo una brecha y esto es una elección libre. Es decir, las mujeres no optan por esas carreras. Nadie les dice que no hagan esa carrera, pero no la hacen. ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema de qué? Bien, pero ahí están los datos. Mujeres especialistas digitales. Vean, de nuevo, un 19,5%. No llega ni al 20% de mujeres especialistas digitales. Y, sin embargo, el 80,5% de otros géneros. Es decir, seguimos teniendo un porcentaje exiguo dentro de la totalidad. Si nos vamos al uso, simplemente no ya especialistas, no ya profesionales,
sino el uso. Volvemos a tener, aquí ya la diferencia no es tanta, evidentemente, es mucho menor, pero miren que seguiremos teniendo en hombres más que en mujeres, aunque aquí la diferencia efectivamente ya no es tan grande. Si veis, si ven ustedes en educación, tenemos estos gráficos que aquí he mezclado en esta diapositiva, habilidades digitales inferiores a las básicas, y tenemos aquí un poquito más las mujeres que los hombres, es decir, las mujeres superan en 3 puntos su no capacidad, Titulaciones de informática, de la carrera de informática, pues miren ustedes, el 86,5% de varones y el 13,5% de mujeres. Volvemos a porcentajes muy exiguos en esto. Y en las carreras de formación profesional, donde se hacen técnicos, medios, los módulos informáticos para esto. Volvemos de nuevo, y aquí sí que ya la diferencia es extrema, un 7,1% únicamente están formando esos módulos profesionales. El uso de Internet, por hacerlo un poquito más específico, al menos una vez a la semana usa Internet, pero los varones más. Aquí la diferencia es muy pequeña. Es decir, la usabilidad de eso es muy pequeña. Si mezclamos la variable edad con la variable género, volvemos a tener una diferencia. Es decir, estas señoras de esa edad mayor, de 75 años, pues son menos las que entran que los varones de esa misma edad. Y actividades relacionadas con la salud, las mujeres usan más Internet. Hay algo muy curioso, que en los aspectos relacionados, y lo veremos mañana en la siguiente ponencia que tengo sobre la participación ciudadana, las mujeres seguimos ocupándonos siempre de la educación, del cuidado de la salud, sigue siendo nuestro ámbito. Y, sin embargo, los varones trabajan mucho más en ámbitos deportivos, técnicos, profesionales y demás. Y aquí se ve exactamente igual. Es decir, la salud, las mujeres usan más Internet para temas de salud y los varones para uso lúdico. Comercio electrónico y teletrabajo, volvemos a ver brechas. Aquí, como digo, ya no tan importantes, son personas profesionales, no tan importantes, pero bueno, seguimos en la brecha. Y volvemos al mismo tema que antes, la seguridad. Las mujeres tenemos más dudas y quizás no sean, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, no sean baladí, no estén justificadas por algo, sino que realmente las mujeres tenemos más miedo de las redes por esto. Porque los delitos de odio son mucho más hacia mujeres, miren ustedes. Es decir, las mujeres perciben mayor cantidad de discursos de odio, un 77,4 frente a un 74,2, que tampoco está mal, pero recibimos más, somos más atacadas en las redes. Y presencia de discursos de odio en grupo, aquí incluso más. Es decir, somos más atacadas. Quizás no esté tan injustificado nuestro miedo a las redes. Y en relación a la victimización por cibercriminalidad, volvemos a ganar. Es decir, los datos reflejan que el 66,4% afectaron a mujeres en delitos de odio. Es una cifra muy, muy elevada. Son 66,4% los delitos sexuales hacia las mujeres en esas redes. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esa brecha de género? Bueno, pues ahí tienen ese cuadro que he elaborado, un poco síntesis de todo lo que he dicho, ¿no? Es decir, realmente hay aspectos como el uso de Internet. Como el uso de Internet, que aquí hay muy poquita diferencia, aquí hay una diferencia de como 6 puntos. Competencias digitales, la diferencia se agranda.
la especialización aquí, el promedio, ¿verdad? La diferencia en la Unión Europea es del 19,4, es decir, no es un caso de España únicamente, sino que es un promedio de la Unión Europea, es una constante, como digo. Y la formación STEM, muy cerca también de la media europea, el uso de la IA, que también es distinto, es decir, los varones superan aquí, están muy cerca del 50%, una décima, y sin embargo las mujeres están en un 38,6, se quedan casi 10 puntos por debajo. Y la confianza en Internet, pues aquí está, nosotros tenemos, confío poco o nada, nosotras confiamos poco o nada, y como he dicho antes, parece que la justificación está así. Bien, y aquí llegamos a ese pequeño atrevimiento que yo me permití sobre sus datos, los datos de su país. Y aquí vi, utilizando esta fuente, aquí, que es la última que encontré, el último informe, se ve que la penetración de los hogares en su país, en el comparativo de 2022 y 2024, es para hacer una visión, un promedio, ¿no? Analizar una tendencia, vemos que ha aumentado en el año 2024, es decir, va increciendo, ¿verdad? O sea, en todos los niveles va increciendo por dedil de ingreso. ¿Esto qué significa? Que los hogares que tienen más capacidad económica entran mucho más en Internet. Esto podría parecer una cosa obvia, ¿no? Si tengo más dinero, tengo más herramientas, tengo más posibilidades y entro más en Internet. Pero lo curioso, lo que a mí me llamó la atención, es esto, y no voy a comentar mucho más de esto, es que el gasto y proporción sobre los ingresos es inverso. Es decir, las personas que tienen menos capacidad económica son las que más están invirtiendo en competencias digitales, es decir, quieren ganar espacio. Se están esforzando mucho en ganar espacio. Entonces, vemos esta curva, que es el gasto, ¿verdad? Y cómo se conjugan las dos, es decir, existe una proporción, como digo, inversa. Sí que es cierto que las familias con mayores ingresos son las que más entran, las que más lo usan, pero quienes más se están esforzando en recuperar el terreno perdido son las familias y los hogares que tienen menos ingresos. Bien, es algo que a mí particularmente me llamó la atención y quería comentar con ustedes. En definitiva, y por ir terminando, a pesar de todos los riesgos que están aquí recogidos, del uso excesivo de las redes, es decir, tenemos riesgos psicológicos y emocionales muy serios, existe una insatisfacción, trastornos del sueño, aislamiento, ansiedad por validación. Bien, el índice de suicidios de los jóvenes está aumentando enormemente en España. Tenemos un problema de salud mental terrible. En la universidad, en los servicios que se atiende a la salud mental de la comunidad universitaria están absolutamente desbordados. La salud mental se ha convertido en un problema de salud pública y gran parte, todos los especialistas coinciden en qué es esto. De hecho, se han prohibido el uso de los móviles en los colegios. No se pueden entrar móviles para que los niños no estén en el recreo con sus móviles, sino que estén jugando y relacionándose con los demás. Se les quitan los móviles, no está permitido ya el uso de los móviles. La adolescencia, la juventud, tiene dificultad, todas estas dificultades, ansiedades, porque con el like buscan ese like permanente, buscan ese me gusta, buscan esa visibilidad, esa competitividad, no ya solo con tu entorno próximo, sino con ese espacio digital, que creemos que se queda en lo virtual, en lo digital, pero no, eso tiene un traspaso a la vida real, a la realidad social. Además, es una adicción, se ha convertido en una adicción comportamental. Yo muchas veces en clase a mis estudiantes les digo, cuando explico este tema, les digo, a ver, no quiero que me contestéis, porque no me quiero asustar. Pero, ¿qué es lo primero que hacéis cada vez que os despertáis? Y la respuesta inmediata es coger el móvil. ¿Cuánto tiempo, por qué no os calculáis el tiempo que estáis con el móvil al día? Y alguno lo ha hecho y se ha asustado del tiempo que está, no con el móvil, sino con todas las redes sociales.
Y el impacto de la identidad, esto es muy importante, es un influjo permanente. Eso que nos hablaba Bauman de la identidad, de proteger tu identidad, de consolidar. Como estamos permanentemente expuestos, como estamos permanentemente buscando ese like, nuestra identidad se vuelve esa liquidez, ¿no? Es decir, estamos sometiéndonos permanentemente al juicio público. Estamos bien, salimos bien en las fotos, me estoy tomando un agua con color que tienen ustedes aquí, estoy tan contento y me hago la foto y entonces busco inmediatamente la respuesta, ¿no? Y eso es así, eso genera esa ansiedad y todo eso. Bueno, pues a pesar de todo esto, la conclusión final es que se trata de un posicionamiento frente a una sociedad actual que es así, Tanto el in como el out expresan esos modos de integración y de exclusión, que es mi posicionamiento, y la pregunta es, yo hacía antes y sigue estando en el aire, ¿cómo queremos habitar la sociedad digital contemporánea? ¿Cómo definimos nuestra pertenencia en un mundo atravesado indudablemente y cada vez más por lo digital? Yo creo que esa es la respuesta que tenemos que tomar como colectivo, como universidades, como sociedades, como todo. Son las dos grandes respuestas que están sin dar. Están sin dar socialmente, pero la tecnología avanza, nos va ganando absolutamente la partida. Por eso es tan importante y por eso agradezco tanto espacios de reflexión y de comunicación sobre este tema, porque evidentemente así es. Muchas gracias por su atención. Nada más. Según me comentó la organización, ¿tenemos preguntas? ¿O no? No tenemos preguntas. Sí tenemos preguntas. Dígame. Agradecemos la intervención de la doctora y solicitamos respetuosamente a nuestros asistentes que tengan alguna pregunta para formularle, que nos levanten la mano y les acercamos el micrófono. Gracias. Soy Luis Ángeles. Me permito felicitarle por esta exposición. Muchas gracias. Que aun cuando es con cifras fundamentalmente de España, nos hace ver algún panorama también para un país como el nuestro. Me preocupa sobre todo una cuestión que es algo derivado de esto, que es la brecha digital, o la brecha salarial, mejor dicho, de género. Vemos en las cifras suyas que más o menos un 15-20% de la demanda de educación en ciencia, tecnología, matemáticas, robótica, matemáticas, sí, es seleccionada por las mujeres en un 15-20%, proporción muy parecida a la de México. Sin embargo, la brecha salarial de género en España está prácticamente cerrada. Se ha ido cerrando los últimos tiempos. En México no solo se mantiene considerablemente abierta, sino en este momento está creciendo esa brecha digital, esa brecha salarial de género. Es una preocupación que requeriría de alguna explicación. ¿Cómo es posible que en España, por las batallas que seguramente ha dado los movimientos feministas, por los cambios en la propia sociedad española, esto ha sido posible? En México no ha sido así. Y esta preocupación, hay varias brechas digitales. Una brecha en México es la de género. Otras brechas se dan por nivel de ingreso, otras más por cuestiones demográficas, por cuestiones de urbanidad, de urbanización, etcétera. ¿Cómo explicar estas diferencias? Discúlpeme,
¿cómo explicar las diferencias si no lo he entendido bien? Sí. La diferencia salarial de género, sí. La diferencia salarial de género, como decía yo, en México se está abriendo. Ya. La proporción en la brecha digital es prácticamente la misma, muy parecida a la de España, ¿no? Sí. 15-20% de la población femenina está escogiendo carreras de STEM, ¿no? Que se parece mucho a las cifras allá y acá. Sin embargo, allá se está cerrando la brecha salarial y en México se está abriendo la brecha. Es decir, la diferencia de ingresos entre mujeres y hombres por el mismo trabajo en México se está abriendo en este momento. Después de haberse empezado a cerrar hace algunos años, ahora se está abriendo. Ya. Bien, le agradezco enormemente su felicitación y la pregunta no puede ser más interesante, sinceramente. Yo creo que esa brecha, el que en España se haya ido cerrando, existe, se sigue manteniendo la brecha, porque no ya solamente es la brecha salarial, sino es la parte cualitativa del tipo de trabajo. Es decir, tenemos trabajos mucho más estables, menos estables, con condiciones cualitativas mucho mejores y peores, y ahí sigue manteniéndose claramente una brecha de género. Por ejemplo, en el tema del nivel de puestos de trabajo, de gestores, ¿no? Es decir, hay muchos más varones gerentes de empresas y demás que mujeres, es decir, el tipo está ahí. Pero yo creo que ahí se debe a distintos factores sociales. La incorporación en el trabajo al ámbito laboral de la mujer tiene mucho que ver con factores también culturales y sociales. Es decir, el tema de la maternidad. Yo comentaba anteriormente que España tiene un problema de natalidad muy serio y esto va unido al mundo laboral. Es decir, la mujer opta o bien por tener hijos o renuncia al trabajo, en muchas ocasiones. Eso hace que no nazcan niños, porque la exigencia del ámbito laboral renuncia. En México, yo no sé si esto es así, pero según lo tengo entendido, y quizás ahí me equivoque, no lo sé porque no tengo datos fehacientes, no creo que haya un envejecimiento tan enorme de la población como en España. En España, si no llega a ser por la población migrante que tenemos un flujo migratorio muy fuerte, tendríamos, insisto, y tenemos, es decir, existe un gran problema con el estado del bienestar en España en unos años futuros, porque es que no va a haber población para mantener las pensiones, las jubilaciones y demás, ¿no? Estamos siendo un país de los más envejecidos de Europa. Y eso significa inserción laboral. Es una elección. Por eso digo que esa brecha, la ampliación de esa brecha salarial puede estar unido al tipo de trabajo, al tipo de elecciones, y yo lo uniría más quizás a los factores sociales y culturales de elección de las propias mujeres y de los varones que contratan a unos a otros en determinados puntos, ¿no? No sé si con esto respondo a su pregunta, pero evidentemente existe ahí un factor discriminatorio de género en tanto a los contratos y a todo. Por eso se crearon cupos. En España se crearon cupos de género, cupos prácticamente en todos los sitios tiene que haber, incluso en los tribunales de oposiciones, tiene que haber una distribución de género, ¿no? para que esa discriminación positiva fuera avanzando. Y afortunadamente, gracias a eso, hemos ido avanzando. Pero ya le digo que no es un problema absolutamente resuelto, ¿eh? Aún sigue habiendo una desigualdad, aunque efectivamente se ha avanzado muchísimo. Muchas gracias. No sé si le he respondido a su pregunta correctamente o quiere matizar algo. Sí, muy bien, gracias. ¿Algo más? Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, Alfonso Gobea. Encantado. Mire, le comento que actualmente tengo 66 años y he tenido la oportunidad de convivir dando clases con mis alumnos, con mis pares, ¿no? Y con otras instituciones. Y de lo que he observado en esta parte que usted menciona de in-on en esta sociedad digital, también es el aislamiento. Pareciera ser que favorece la comunicación, pero de alguna manera nos aislamos. Pues es más fácil interactuar con una realidad virtual que no es real. Efectivamente.
que con la realidad, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, he visto que se ha fomentado, en cierta manera, una vida sedentaria, en la cual pues yo salía al mercado, el de la tortillería me conocía, el doctor de la comunidad sabía mi estado de salud, y hoy en la consulta del internet, pues digo, mira, me siento mal, tómate el desenfriolito. Y hasta dónde también estas profesiones como la medicina van a ir bajando, estas profesiones como la docencia, porque ahora yo tomo clases por el internet, veo YouTube y ya no fui a... Tipo de gentes y ocultan la verdad a la familia, que luego posteriormente nos llega a afectar como padres. Pregunta concreta: la prevención para evitar esos suicidios. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí, soy consciente del cariño y de que son un país sumamente acogedor. La verdad es que se siente al instante de pisar este país. La amabilidad y el cariño con que tratan a todo el mundo, al menos a nosotros así lo hemos hecho. Vamos a ver, el suicidio, yo he dicho que el suicidio en España ha aumentado mucho, sobre todo entre la población juvenil, sin duda. El móvil no es el único factor, en general todas las redes son un factor importante, no es el único. Tenemos también ahí una serie de cambios culturales y de todo, de trabajos de seguridad laboral, que uno, a lo que le comentaba anteriormente, son trabajos muy perentorios que no permiten una independencia personal, que no permiten una compra de vivienda. Es decir, tenemos muchos problemas, como todas las sociedades tienen algunos, ¿no? Que van unidos y que afectan concretamente a la población juvenil, a la población joven. Y eso está ahí. Prevención. Yo creo que hay que trabajar en muchas fuentes. Sinceramente, no es escaparme de la pregunta, pero es que desde la sociología tenemos esa mala costumbre de ver esa imaginación sociológica de analizar la situación en multitud de factores. No hay soluciones mágicas, pero sin duda el control de las redes es algo fundamental. Si se permite el uso a niños de redes sociales a una edad que su capacidad neurológica no es capaz de asumir y de gestionar la información que está viendo, se produce un trastorno. Si un niño consume páginas pornográficas, por ejemplo, permítame el ejemplo, y puede llegar a la conclusión de que la conducta sexual es así. Está deformada su visión de la conducta sexual. Por eso, a lo mejor surgen manadas que violan y grupos que agreden. Porque su versión no es lo habitual, pero se está acostumbrando, se está viendo en esas redes sociales. Es un ejemplo, ¿no? Pero que efectivamente yo creo que el control, a las medidas que se ha llegado ahora, por lo que he dicho antes, que realmente la ciencia avanza, y cuando nos damos cuenta de los problemas que trae esa moral y éticamente y consecuencias sociales de eso, entonces la sociedad reacciona. Ha dicho, en España ahora mismo, por ejemplo, en la región de Murcia, está prohibido el uso de los móviles en los centros escolares. Se acabaron, pero eso es una medida de ayer mañana. Es ayer cuando ya se ha visto los problemas que eso tiene. Por lo tanto, yo le diría que el control de las redes es algo fundamental. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? La fórmula son los docentes, son las familias, que sean conscientes del problema, de los riesgos que eso tiene, del aislamiento que eso tiene. Si yo pongo un ordenador, hay cosas tan sencillas como que si yo pongo un ordenador en una habitación de un niño y ese niño cierra la puerta, a partir de ahí yo ya no sé qué está pasando. Si pongo un ordenador en una zona central de la casa, sí sé qué está pasando, ¿no? Entonces, hay conductas que hay que variar socialmente para evitar esos riesgos, porque, insisto, eso está ahí. Y eso no va a cambiar, al contrario, va a crecer, porque es su sociedad y ya es la nuestra. Entonces, es cómo se gestiona esa telemática, cómo se gestiona esas herramientas, es la gestión de eso. Y para eso yo creo que, como educadora y profesora, creo que la formación, la educación, oye, y saltar las alarmas, decir, caramba, que esto está pasando, que si esto está pasando puede pasar en todos sitios, porque ¿quién está exento de eso?
Así que no sé si quizás esa sea una de las vías posibles para mantener la salud mental, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Perdón, es que no le oigo bien. Disculpe el... Sí, dígame. Sí. Sería entonces una prevención que la Secretaría de Educación Pública pudiera poner orden en prohibir los móviles a las escuelas primarias. Le he oído, sí. Sí, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Yo creo que eso allí ya hemos llegado a eso. Allí ya hemos llegado a eso porque efectivamente, aparte de la distracción y la falta de atención que en clase pueda tener, es que es eso. Es decir, recuerdo, yo me reconozco que soy radioadicta, me encanta la radio y la oigo mucho. Tengo radios casi por todos sitios, me gusta mucho. Y decían, entrevistando a profesores, a maestros de enseñanza obligatoria, de los primeros cursos, decían, es que de nuevo hemos oído en los patios a los críos reírse, correr, jugar, es que han vuelto a eso. ¿Por qué? Porque ya no están en el rincón, en la escena, un grupo de jóvenes en un restaurante y todos con su móvil. No hablan personalmente. Entonces, eso no se puede evitar, no puedes decir, no cojas el móvil, pero sí puedes evitarlo en donde tú tienes jurisprudencia como para lanzar la normativa. Sin duda, yo creo que eso sería una cosa. Nosotros ya hemos llegado a eso y no creo que sea lo último que se haga, sinceramente. Muchas gracias. A usted. Sí. ¿Dónde? Ah, sí, perdón. Buenos días, doctora. Bienvenida a México. Buenos días, encantada. Muchas gracias. Usted lo ha dicho, la ciencia va a pasos agigantados. Sí. La pregunta es, ¿cómo pudiera contrarrestarse el efecto del uso de la inteligencia artificial en donde se dice que en un futuro desplazará a varios campos profesionales? Es un alto riesgo. Esperemos que no sea pronto. Sí, esperemos. Gracias. Muchas gracias a usted. Yo, no se puede frenar, sinceramente no se puede frenar. Yo no creo, porque el lobbying de eso es increíble, no se puede frenar. Ahora bien, yo, por ejemplo, yo a mis estudiantes en las prácticas les hago que utilicen la inteligencia artificial, pero les enseño a cómo utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede volcar datos, incluso falsos, se puede equivocar, te lo anuncian. Nada más que entrar en el chat GPT te dicen, estos datos pueden no ser ciertos, ¿vale? Tienes que contrastarlo y sobre todo tienes que reflexionar sobre lo que estás leyendo, tienes que ser capaz de esto. Yo no creo, porque es un campo empresarial, ahí hay mucha inversión, es todo un lobby en las corporaciones mediáticas de medios de comunicación. Eso no va a parar. En mi opinión, esto es una opinión. No es un conocimiento científico de un futurible, yo no lo tengo. Pero en mi opinión yo creo que eso no va a parar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer únicamente? Enseñar a utilizar eso de la manera más correcta. A mí me da pánico muchas veces. Cuando surgió el ChatGPT, generó en nuestra universidad, nos daban cursos de formación a los profesores, cómo usar eso, como tal, y cundió un cierto temor a esto, ¿no? A que, bueno, pues ya no hago nada. Pues yo ya hay muchas cosas que he dejado de hacer porque sé que lo cogen en el chat GPT y punto. ¿Para qué le voy a encargar un trabajo que me lo den escrito? Se lo hacen en 5 minutos. Lo hacen en 5 minutos. No, hay que buscar otras fórmulas para que reflexionen sobre esto y sobre todo el peligro y el uso, la usabilidad. Yo creo que la clave está en la usabilidad. Cuando surgió la televisión hubo todo un movimiento sobre los medios de comunicación de masas y se decían de masas porque adoctrinaban a la masa. Bueno, ya hemos pasado mucho tiempo desde la televisión y esos medios de comunicación de masas que generó ese temor de ese adoctrinamiento, de ese atontamiento de la ciudadanía, que no digo yo que no sea en parte cierto, ¿no? Pero que ya hemos superado eso y tal. Por lo tanto, yo creo que eso es imposible de parar, no va a parar, en mi opinión. Solamente corregir la usabilidad es lo que nos queda, ¿vale? Muchas gracias. No sé si hay más preguntas o no sean ahí cómo vamos. Ahí estaba una pregunta.
Buenas tardes. ¿De qué? De la banca móvil, que sí. muchas personas, bueno, era una de las estadísticas que la mayor parte de la gente utilizaba. Mi pregunta es, allá, hablemos del tema del dinero corriente o efectivo que utilizamos comúnmente, ya que dentro de algunas propuestas de reforma aquí en México se pretende que se elimine el efectivo y todo se haga vía transferencia y todo, temas de fiscalización y temas de esa índole, ¿no? Yo creo que aquí en México, pues para que eso suceda, pues va a ser muy largo el tiempo, ya que vemos que efectivamente hay lugares que ni siquiera tenemos acceso a internet, ¿no? Ni siquiera tenemos en comunidades acceso a energía eléctrica o cosas tan básicas como esa, ¿no? En España, ¿qué tanto se está dejando a un lado los pagos en efectivo o el uso más bien del dinero, digamos del dinero? Sí, gracias. Sí, la verdad es que ya mayoritariamente pagamos por tarjeta o en el móvil, ya le llamamos la tarjeta en todos sitios, pero el dinero metálico no se ha suprimido, no hay ninguna normativa que suprima esto, entre otras cosas por eso. Es decir, yo no puedo suprimir. A mí me recordaba, mientras que la estaba escuchando a usted, el tema de los coches eléctricos, ¿no? Cuando Europa dice, eliminemos los coches y todos sean eléctricos, ya, pero antes de eso me tiene usted que poner todas las posibilidades para que yo vaya y haga viajes largos, llegue a recarga. No me puede usted quitar una infraestructura si no me da otra. Es igual, ¿no? Todo el dinero en las redes, a mí no me gustaría, es un control absoluto de lo que te gastas. Y yo pago muchísimo con tarjeta y me es muy cómodo. Y reconozco a veces que no sé si llevo ni siquiera dinero en el monedero porque no lo sé, ¿no? Pero no creo, o sea, tienes que tener la posibilidad. ¿Por qué? Todo lo que sea reducir opciones me parece, en mi opinión, negativa. Hay gente que no quiere utilizar tarjetas o en determinados pagos que yo no quiero. Quiero, no sé, hacer un regalo y no quiero que eso se vea en la tarjeta y quiero pagar en metálico. No, la libertad de elección de cada persona de hacerlo. Yo creo que no puedes, como Estado, en mi opinión, como Estado no puedes obligar a esto, en mi opinión. Creo que merma la libertad de elección, que para mí es sagrada y creo que para todo o la mayoría de la gente. Entonces, la libertad de elección de pagar como uno quiera, de tener el dinero donde uno quiera y de trabajar. Aparte que no existen las infraestructuras ni la formación, estarían limitando a un gran sector de la población a trabajar de una manera que no sabe o que no tiene opción. A mí no me parece bien, personalmente, y esto también digo es una opinión, ¿no? Pero yo creo que todo lo que sea limitar tu capacidad de opción y tu capacidad de acción, en mi opinión, no es bueno. Porque además no hace daño a nadie que tú pagues con tarjeta o con dinero. No creo que afecte en absoluto al bien común esa elección, ¿no? Gracias a usted. ¿Sí? Sí. Sí, dígame. Qué interesantes respuestas por sus redes sociales. Gracias. Bienvenida a Hidalgo, a Pachuca, a México. Muchas gracias, muy amable. Quisiera yo ver un poquito hacia atrás, hacia el asunto de la infraestructura, su punto de vista, porque es cierto que no existe comunicación digital, no existe comercio electrónico, no existen redes sociales, no existe inteligencia artificial si no hay infraestructura digital. Claro. En Hidalgo podemos decir que hay muchas empresas de telecomunicaciones terrestres cuya inversión requeriría de algún tipo de postura pública para su fomento. Desde España, ¿cuáles podrían ser algunas prácticas que pudiera quizás en este territorio adoptarse para que la inversión pública, la inversión privada en esta infraestructura de telecomunicaciones terrestres se pudiera abundar? ¿Cuál podría ser su comentario, doctor? Discúlpeme, no sé si le he entendido correctamente. La idea de cómo desde las administraciones públicas o gubernamentales se puede ayudar a la infraestructura. Sí, se puede tener políticas públicas para que la iniciativa privada
o pública invierte. Sí, indudablemente, claro que deben, es decir, si hay ayudas estamentales, si hay ayudas para esas políticas públicas, hay ministerios de innovación, hay ministerios de transformación. Los informes que yo he estado apuntando aquí son del Ministerio de Transformación Digital. Es decir, si hay una inversión desde el Estado, de nuestros impuestos se apoya en eso para que de alguna manera vuelva a nosotros, a la ciudadanía me refiero, pues fenomenal, claro que sí. Yo creo que eso es un reto, eso es un reto. Es un reto porque quita brechas sociales y quita brechas laborales. Eso lleva a una igualdad de salarios. Si yo trabajo en un pueblo o tengo una formación de un pueblo y tengo una formación digital, es algo que ya se me exige para tener acceso a determinados puestos de trabajo. Si no lo tengo, no puedo tener acceso. Estoy poniendo una barrera social. Por lo tanto, yo creo que es la inversión en esas tecnologías, en la extensión de la fibra, en todo esto, eso sin duda ninguna tendría que ser estrategias gubernamentales para el bienestar social y corrección de la desigualdad estructural, sin duda ninguna. Gracias, doctora. Muy bien, gracias a usted. No sé si hay más preguntas. ¿No? Pues nada, muy agradecida, muchísimas gracias y yo he estado muy a gusto con todos ustedes, espero que efectivamente ustedes lo hayan estado también conmigo. Muchísimas gracias. No sé. Agradecemos y reconocemos la destacada ponencia de la doctora Ana Millán y en este sentido solicitamos al maestro Sarkis Mikel Yeitani sea tan amable de subir al escenario para hacer entrega del reconocimiento a la doctora Ana Millán por su participación en esta mañana. Se entrega reconocimiento que a la letra dice: Colegio Libre de Hidalgo, Excelencia en Política, otorga el reconocimiento a la doctora Ana Millán Jiménez por impartir la conferencia magistral Redes, ¿estás in o estás out? En el Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía 2025, Pachuca de Soto Hidalgo, 15 de octubre de 2025. Muchísimas gracias. La verdad es que lo guardaré en lugar preferente, Sarkis. Muchas gracias. Ya sabes que los 2 pesos españoles van delante. ¿Qué le vamos a hacer? Yo también tengo aquí una pequeña cosita para ti que traemos desde la Universidad de Murcia. Por favor, gracias. Esto no es igual, es algo mucho más modesto, pero queremos hacerte obsequio de nuestro emblema universitario, nuestra camiseta con nuestra universidad. Fundada en el año 1272, el escudo que significa corazón y conocimiento es el emblema y el logo de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Gracias. Le falta mucho para otros compañeros, ¿no? Sí. La próxima les trae un camión. La próxima. Muy bien, encantada. Okay, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a ti. Encantada. Es así como damos por concluida nuestra primera actividad de lo que será a lo largo de estos 3 días la 4ª edición del Congreso en Ciencia Política y Economía. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia, que pasen una excelente tarde. Para quienes participan en nuestra primera mesa, le pedimos estar atentos a la transmisión, ya que de manera simultánea se llevará a cabo